Buenos días a todos. Vamos acá a poner en marcha lo que es la presentación para que vean para este lunes, continuando lo que es el módulo 2, que había iniciado Santiago Mederos la clase pasada. Y bueno, en esta parte, el título de lo que sería esta exposición es Máquinas y Organismos, en lo cual vamos a analizar o a estudiar distintos arquitectos y teóricos que han recurrido a lo que son las metáforas orgánicas y mecánicas, como dice acá en el texto, para intentar responder a algunos de los problemas que surgen de la relación entre la forma y la función de los edificios, ¿no? Entonces tenemos preguntas como, por ejemplo, ¿la forma sigue la función? ¿La función va a determinar esa forma? Entonces, en base a estas preguntas y a otras cuestiones que vamos a ver, se propone desarrollar un poco estas analogías que se han establecido en la historia de la teoría de la arquitectura a partir de textos y autores fundamentales para su estudio, ¿no? Entonces, de la mano de esto, es que ponemos dos textos que van a ser de lectura obligatoria, en realidad tres, perdón. Por un lado, el edificio de oficinas de gran altura desde una perspectiva artística de Louis Sullivan, después de Le Corbusier, Ojos que no ven hacia una arquitectura, y por último el texto de Fernández Galiano, Organismos y mecanismos como metáforas de la arquitectura, que se encuentra en el libro Arquitectura, Técnica y Naturaleza, en el caso de la norma. Entonces, habiendo dicho esto, pasamos a presentar lo que sería la primera parte, ¿no? Nos basamos un poco en el análisis que se hace desde el texto de Fernández Galiano, de lo que sería la analogía organicista y la mecánica, desde dos autores que lo muestran o lo ejemplifican claramente. Por un lado, lo que sería la analogía organicista con Frank Lloyd Wright, y por el otro, con Le Corbusier, desde lo que sería el mecanicismo, ¿no? O sea, la analogía mecánica, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que es este funcionalismo, ¿no? Un funcionalismo pensado desde lo útil, ¿no? Desde la utilidad, y ya no desde, por ejemplo, lo simbólico u otras cuestiones que podrían considerarse al respecto. Entonces, cuando nos remitimos a lo que es la analogía orgánica, y bueno, pensamos un poco en cómo se origina esto, ¿no? O sea, este tipo de cosas encuentran su origen en 1750 aproximadamente. Tenemos acá que se muestran dos tapas de unos libros que fueron fundantes de lo que sería la disciplina, en el sentido de que tenemos, por ejemplo, a Carlos Linneo, que publica Species Plantarum en 1753. Él era un científico, botánico, naturalista, que se considera que fue el creador de la taxonomía, ¿no? Taxonomía es la clasificación ordenada y jerárquica. También se le dice que es padre de la ecología, y bueno, lo que hace ahí es clasificar todas las plantas conocidas hasta ese momento. Se clasifica unas 6.000 plantas. Después tenemos el libro Historia Natural de Buffon, publicado en 1949, de Georges-Louis Leclerc de Buffon. También era naturalista, biólogo, matemático y botánico, de origen francés. Carlos Linneo era sueco, ¿no? Y él lo que hizo, Buffon en realidad, inicia a publicar en 1749, pero bueno, compila en 44 volúmenes todo el saber humano sobre lo que era el mundo natural conocido hasta la fecha, ¿no? Lo que excluye son ciertas especies, o sea, las plantas, los peces, los insectos, los moluscos, pero bueno, todo lo demás como que se encuentra en este libro.
Entonces acá vemos, por ejemplo, una parte del interior de lo que es Species Plantarum de Carlos Liño, donde hace esa clasificación taxonómica de lo que es el mundo vegetal, de la botánica, incluyendo esas 6.000 especies, ¿no? Perfectamente ilustradas para poder identificarse fácilmente, ¿no? Y después acá tenemos una serie de imágenes ilustrativas de lo que es el libro de Buffon, ¿no? Donde también aparecen como los animales, ¿no? Todos estos organismos vivos, donde se diferencia lo vegetal de lo animal, por lo que sería la capacidad de moverse, ¿no? Y también encontramos que en realidad entre los animales vamos a tener pocas diferencias entre lo que se consideran sus órganos internos. Entonces, yendo de lo que es la mano de lo que es la morfología, ¿no? La morfología se entiende como el estudio y análisis de las formas, ¿no? En biología sería su equivalente, es la fisiología. Entonces tenemos a Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? Que publica en 1809 la Philosophie zoologique, también un naturalista, y él fue quien acuñó el término biología, no, en 1802, que sería la ciencia de los seres vivos. Entonces también es el que desarrolla como la primera teoría de la evolución, en la que después se va a basar Darwin también, ¿no? Donde también se clasifican los seres vivos y se habla de que se adaptan a lo que es el ambiente en el que viven, ¿no? Entonces se introduce lo que es ese concepto de adaptación. Y como marca él ahí, de esa adaptación al entorno, extraemos acá un párrafo de la publicación que paso a leer a continuación. Relativamente a los hábitos, es curioso observar el producto en la forma particular y talla de la jirafa. Se sabe que este animal, el más alto de los mamíferos, vive en el interior de África, donde el hábitat árido y sin praderas le obliga a ramonear de los árboles. De este hábito sostenido por mucho tiempo en todos los individuos de su raza, resultó que sus patas delanteras se han vuelto más largas que las de atrás, y que su cuello se ha alargado de tal manera que el animal, sin alzarse sobre las patas traseras, levanta su cabeza y alcanza con ella a 6 metros de altura. Es decir, por una necesidad de alimentación, una necesidad básica, y el entorno en el cual se inserta este tipo de animal, es que con el tiempo su morfología se fue adaptando para facilitar estos procesos. Entonces es lo que se consideraría como la adaptación al entorno. También tenemos de la mano de Abbott Henderson Tyler, que era un artista norteamericano, también naturalista, que pintaba retratos, también animales, paisajes, también era profesor de arte, pero sobre todo destaca en el tema de su representación de los animales, el tema del camuflaje, ¿no? La mímesis con el entorno, como una forma de supervivencia, ¿verdad? O sea, de adaptarse al entorno desde la supervivencia para camuflarse, para no ser visto por un depredador, o al revés, cuando el depredador quiere pasar desapercibido para poder acercarse a la presa. Y yendo de la mano también de este tipo de publicaciones, viene esta que también Colin Davis, un autor también que muchas veces trabajamos en el curso, menciona en su capítulo de naturaleza a Darcy Wentworth Thompson, ¿no? Que en 1917 hace esta publicación, On Growth and Form, en el cual digamos, este biólogo hace una descripción exhaustiva de los distintos organismos, pero sobre todo de las relaciones entre las formas de los organismos con su entorno y cómo fueron evolucionando, ¿no? Entonces, por ejemplo,
cuando miramos el tema de los peces, comienza a diferenciar, bueno, las formas de las aletas, el tamaño, el ancho, en función, por ejemplo, de la profundidad, de las presiones, o del entorno en el que se encuentran las distintas especies, y bueno, también hace como encuentra lo que son las relaciones matemáticas de las distintas formas de las proporciones, en base a lo que son las deformaciones, como se ven en estos gráficos. Por eso se considera también que es como de la bibliografía, como de consulta casi que obligatoria para los arquitectos que buscan este tipo de formas, ¿no?, dentro de lo orgánico o lo biológico. Entonces, pensando esta analogía orgánica desde la arquitectura, podemos pensar, ¿no?, como en los seres vivos, en los organismos, el tema de la forma y la función, ¿no?, cómo esa forma se va adaptando en base a la función, función, por ejemplo, de supervivencia. Bueno, ¿cómo lo pensamos desde la arquitectura? ¿Qué conceptos podemos vincular? ¿Cuál es la importancia del ambiente, del contexto, y cómo esto desemboca en lo que es la morfología, en el estudio de la forma del arquitecto? Entonces podemos empezar con esta frase, ¿no? La forma sigue a la función. Y bueno, quien la acuña, más bien, o quien es conocido por esta frase, Louis Sullivan, un arquitecto norteamericano que se dice como el padre de los rascacielos, quien va a ser mentor de Wright, y que tiene una gran sensibilidad por lo natural, ¿no? Y bueno, y él es quien dice la frase, ¿no? La forma sigue a la función. Y la obra de Sullivan se enmarca principalmente en Chicago, ¿no? Él pertenecía a lo que es la escuela, lo que se conoce como la Escuela de Chicago, que debido al gran incendio de Chicago en 1871, un incendio que duró como 3 días, y que devastó la ciudad, precisamente porque la mayoría de las construcciones de esa ciudad eran de madera, eran combustibles, perdón, inflamables. Entonces, bueno, la mayoría de la ciudad quedó devastada y una gran necesidad de construir, y se elevó también lo que es el costo del suelo. Entonces, bueno, en este marco es que surge también la obra de Sullivan, y en base también de lo que serían los avances tecnológicos de la época. O sea, tenemos el tema de los avances de la fundición de acero, para lo que son las estructuras, para estructuras sólidas, pero también económicas, y el tema de los ascensores, ¿no? Como se menciona ahí, el primer ascensor fue de 1853, y bueno, este tipo de mecanismos se incorpora a los edificios para permitir los edificios de gran altura, como serán los rascacielos. Entonces acá encontramos, por ejemplo, un primer edificio de estas categorías, ¿no? El Auditorium Building, del cual lo hace la asociación, ¿no?, de Adler y Sullivan. Adler era un ingeniero alemán, más bien diseñaba principalmente el tema estructural, y después Sullivan era el que se encargaba del diseño arquitectónico, ¿no?, que sin embargo, como primer ejemplo, tiene como bastante todavía decoración, ¿no? El tema es bastante intrincado de las aberturas, pero bueno, se puede ver en este edificio como varios de los conceptos que trabaja Sullivan del funcionamiento del edificio. Al interior, sin embargo, ya esa sobriedad más del rectangular, de lo prismático, de lo sobrio que vemos en el exterior, a pesar de que justo este ejemplo tiene como más, las formas son más intrincadas, vemos como esta decoración interior, que es bastante particular de Sullivan, sobre todo porque se inspira en lo que son motivos de la naturaleza, ¿no? Y él precisamente dice, ¿no?, que la arquitectura permite vincular la naturaleza con la creatividad humana, ¿no? Y entonces en la decoración generalmente usa en su interior motivos vegetales, motivos animales, ¿no? Y lo que va a decir principalmente es que el ornamento va a convertir la arquitectura en una forma viva.
Y de la base de esto, ¿no? Él publica System of Architectural Ornament en 1924, en donde explica precisamente estas razones del ornamento, donde se aplica a un elemento rígido, frío, y bueno, cómo se logra convertirlo en algo vivo en base a la incorporación de la creatividad humana desde la inspiración en la naturaleza y desde la ornamentación desde cero. Acá se pueden ver también los motivos, en este caso también que se aplican en algunas partes del exterior, pero es ornamentación pensada como que surge, como que fue hecha con el edificio y no como algo que fue agregado. Entonces, la base también de uno de los textos que pusimos en lo que es la bibliografía obligatoria, ¿no? El edificio de oficinas de gran altura desde una perspectiva artística, Sullivan explica en esta publicación cómo debe estructurarse, cómo se debe organizar estos nuevos edificios de oficinas que surgen en este momento. Y entonces, cuando menciona eso, habla de una estructura basada en tres partes, ¿no? Como que se organiza verticalmente en tres partes, y habla como que, bueno, que se hacen algunas analogías, por ejemplo, como una interpretación de una columna que tiene un basamento, un fuste y un capitel, u otras organizaciones que tienen siempre como ese 3 como número particular, ¿no? El tema de, por ejemplo, el día, que tiene la mañana, la tarde y la noche, o el principio, el medio y el final. ¿No? Entonces, bueno, esa forma exterior que se traduce en el exterior va a ser como una especie de traducción de lo que pasa en su interior. Acá también se puede ver cómo sería lo que es el basamento, el desarrollo y el coronamiento de lo que sería el edificio, en este caso de Hohenschön's Building, en 1885, o el Warranty Building, que es uno también de los más reconocidos, que lo hace la firma de Adler y conjuntamente, ¿no? Adler Consul. Entonces, en realidad, sí, y más, avanzando más, ¿no? Él habla en ese texto de cómo se organiza en esta estructura tripartita, ¿no? Y bueno, y aclarando sin leer directamente el texto para no hacerlo muy largo, pero habla, bueno, que tenemos, por ejemplo, como que 5 partes, ¿no? Por un lado, lo que sería bajo tierra, ¿no? Lo que es el sótano, donde vamos a ubicar todo lo que son las maquinarias, las calderas, los motores, todo lo que es las instalaciones para el funcionamiento del edificio, que queda oculto. Después tenemos la planta baja, ¿no? Donde se ubicarán tiendas, bancos u otras funciones del estilo, que va a consistir en grandes superficies muy iluminadas, un gran acceso, con gran libertad de acceso, exactamente lo expresa, y después un segundo piso, donde no va a ser tan abierto, pero sí que es fácilmente accesible desde lo que es la planta baja, mediante, por ejemplo, una escalera, pero que también va a predominar el vidrio y la iluminación. Después, ya terminando lo que sería esta parte de la base, viene como si fuera una especie de panal, un número indefinido de plantas con oficinas apiladas unas sobre otras de forma cada una idéntica entre sí, ¿no? Y esto precisamente se va a traducir en lo que sería el equivalente al fuste de la columna, ¿no? Con esa homogeneidad que se encuentra en lo que sería en el sector medio. Y al final, que surge como de forma natural, lo que es el ático, donde van a estar los tanques, las tuberías y todo ese complemento de las instalaciones que también aparecían en el sótano, bueno, se terminan de coronar acá en el ático, que también no va a depender de lo que son las aberturas hacia el exterior, desde lo que serían los paramentos verticales, ya que también puede obtener la luz desde lo que es el techo, ¿no? la parte horizontal que remata el edificio. Entonces, acá nos dice Sullivan, extrayendo este fragmento del texto, ¿no? Todas las cosas de la naturaleza tienen una forma. Es decir,
un aspecto, una apariencia exterior que nos dice lo que son, que las distingue de nosotros mismos y que distingue a cada una de las demás. En la naturaleza, estas formas expresan la vida interior, la cualidad natural del animal, del árbol, del pájaro, del pez, y nos la presentan a nosotros. Son tan características, tan reconocibles, que decimos simplemente que es natural que así sea. Entonces, haciendo como la comparación con la arquitectura, ¿no? Acá destaco el tema de que dice, bueno, donde la función no cambia, la forma no cambia. Es la ley imperante de todas las cosas orgánicas e inorgánicas, de todas las cosas físicas y metafísicas, de todas las cosas humanas y de todas las sobrehumanas, de todas las manifestaciones verdaderas de la mente, del corazón, del alma, que la vida es reconocible en su expresión, que la forma sigue siempre a la función, y esa es la ley. Y entonces, como concluyendo un poco del final de esta primera parte, nos preguntamos en realidad, ¿la forma sigue a la función? Y bueno, acá seguimos con lo que sería la visión de Frank Lloyd Wright, ¿no? Arquitecto americano, bueno, que es organicista, se define como organicista, y que a pesar de que es organicista, que a veces, muchas veces, este tipo de arquitectura la asociamos a formas más bien como curvilíneas, orgánicas en ese sentido. Sin embargo, en la arquitectura de Wright vamos a ver que predomina la línea recta, pero lo orgánico se encuentra como más arraigado desde algo más, una capa más profunda, ¿no? Él también como que toma esos conceptos de Sullivan, de ese respeto por la naturaleza, de esa valoración de la naturaleza en la arquitectura, pero y también lo ve como, por ejemplo, Viollet Leduc habla del gótico, ¿no? Como que la forma y el material están íntimamente relacionados funcionalmente, ¿no? Como si fuera un organismo natural. ¿No? Entonces tenemos como esa perfecta expresión orgánica, que Viollet Leduc habla del gótico, ¿no? Por el camino material, de las distintas fuerzas que dan lugar a esa forma. Y bueno, como que Wright va a tomar un poco esas ideas, pero él lo que va a decir es que el edificio es orgánico si surge de un modo natural de las circunstancias de su creación, es decir, tiene que responder al paisaje en el que se inserta, al lugar, al clima, a las distintas funciones que va a servir a las personas que lo van a utilizar, a la sociedad, pero también a la imaginación del autor, ¿no? Y relaciona las distintas partes de estos edificios que va a crear, como si fueran los órganos de un animal, ¿no? Es decir, crear de adentro hacia afuera en base a la relación de esas distintas funciones, al funcionamiento, por ejemplo, que podría ser de una vivienda o de un edificio. Como dice en esta frase, y se traduce en la parte inferior, por arquitectura orgánica entiende la arquitectura que se desarrolla de dentro hacia afuera, en armonía con las necesidades, diferenciándose de la que se aplica desde el exterior. Es decir, surge desde el interior, muchas veces desde lo que es la planta, desde donde está el hogar, como lugar central, ¿no? donde se reúne, por ejemplo, la familia en el hogar, y bueno, y así como que van surgiendo de forma fluida los espacios hacia lo que es el resto de la vivienda. Tenemos, por ejemplo, el tema de la Casa de la Cascada, o Casa Kaufman, ¿no? Que hace entre el 36 y el 39, que en realidad esta casa es de las más reconocidas del autor, pero además tiene como que se destaca por su inserción en el paisaje, ¿verdad? Cómo esta casa parece como surgida del lugar. Entonces nos seguimos preguntando, ¿no? Si en realidad la forma sigue la función, ¿no? Por ahora, como veníamos de la mano de Sullivan y de Wright, bueno, sí, la forma surge de la función. Pero si lo pensamos, por ejemplo, desde una visión un poco más contemporánea, de lo que escribe Kohlhaas en
Delirious New York, ¿no? Donde se ve como en la carátula lo que es la personificación de los distintos edificios, ¿no? Y ahí acostados tenemos al Empire State y al Chrysler, y también todos los edificios que se ven a través de la ventana, ¿no? Como con sombreros y todos como personificados. Y en realidad, bueno, desde lo que sería la ciudad de los rascacielos, él va a destacar el tema de esta nueva tecnología de los ascensores, como posibilitaron esa capacidad de tener un número ilimitado de terrenos vírgenes al multiplicar el suelo, como si fuera una especie de estantería, ¿no? Y que bueno, que cada uno de esos estantes como que pueden alojar una arquitectura diferente, ¿verdad? O más bien una funcionalidad distinta. Entonces, hablando como desde la contemporaneidad, y él como que lo explica en el texto, ¿no? Él dice, bueno, cuando tenemos distintas actividades en cada piso, ¿cómo podemos plantear el tema de la forma, ¿no? Y por ejemplo dice que, no sé, en el Downtown Athletic Club, ¿no? Que tenemos un edificio de 38 pisos, y tenemos por ejemplo en el piso 9 un vestuario de boxeo, pero por ejemplo en el piso 10 es un lugar como un spa, de medicina preventiva, o en el piso 12 que es un piso entero dedicado a una piscina, o si no, como se ve acá en lo que sería esta imagen, ¿no? Que tenemos como una especie de lugar totalmente verde en el piso 7, porque sí es un campo de mini golf, y así como, bueno, como que se repite esta variación funcional en las distintas plantas. Y entonces, como en esta especie de contenedor híbrido, si la forma siguiera la función, sería casi como una locura, como una esquizofrenia. Y extraigo esta frase de lo que sería el texto, ¿no? Los edificios tienen tanto un interior como un exterior. En la arquitectura occidental ya existió el postulado humanístico de que es deseable establecer unas relaciones morales entre ambas cosas, según las cuales el exterior hace ciertas revelaciones sobre el interior, que luego el interior corrobora. La fachada honrada habla sobre las actividades que oculta. Pero desde el punto de vista matemático, el volumen interior de los objetos tridimensionales aumenta en unidades elevadas al cubo, mientras que la envolvente que lo contiene lo hace solo en incrementos elevados al cuadrado. Cada vez menos superficie tiene que representar cada vez más actividad interior. Entonces, en esta discrepancia deliberada entre contenedor y contenido, los creadores de Nueva York descubren una zona de libertad sin precedentes. La explotan y la formalizan en el equivalente arquitectónico de una lobotomía. ¿No? Es decir, la lobotomía es el corte quirúrgico de la conexión entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro, con el fin de aliviar algunos trastornos mentales, desconectando para ello las emociones y los procesos de pensamiento. El equivalente arquitectónico separa la arquitectura exterior del interior. De este modo, el monolito le ahorra al mundo exterior el tormento de los cambios continuos que hacen estragos en su interior, es decir, esconde lo que es la vida cotidiana. Es decir, esconde esa locura que se sucede en el interior y el exterior se separa, o sea, la piel del exterior se separa de lo que serían esas funciones que suceden en el interior del edificio. Entonces, también como viéndolo desde estos ejemplos, de estos contenedores híbridos, ¿no? Por ejemplo, en la biblioteca de Seattle, de 2004 de Colfax, donde tenemos como casi una arquitectura diagramática, donde cada caja del interior alberga una determinada función, y después en realidad se le da unidad al edificio de forma exterior, mediante esta piel estructural que envuelve todas las cajas, de forma más bien amorfa, y esconde completamente eso que se sucede en el interior. Y para pasar a lo que sería la otra analogía, ¿no? La analogía mecánica, podemos pensar en lo que es el origen. ¿No? Cuando nosotros pensamos que es algo mecánico, bueno, algo mecánico, una máquina, es o se considera cualquier medio que le permitiera al hombre
alcanzar un fin. Y era operado por un hombre o varios. Si nosotros recordamos lo que vimos, por ejemplo, en Vitruvio, vamos a ver que en realidad las máquinas eran tarea de los arquitectos, ¿no? Entonces, la máquina como objeto fabricado y compuesto de piezas que se ajustan para realizar o facilitar un determinado trabajo, ¿no? El arquitecto inventor de máquinas. Y entonces tenemos, por ejemplo, el autómata, ¿no? Que es una máquina dotada de un mecanismo que le permite moverse por sí mismo, y acá lo ilustro con la imagen del texto, la imagen que figura también en el texto de Fernández Galeana, ¿no? El pato autómata, en el cual también como se ve toda esa serie de piezas interiores que simulan como si fuera, bueno, cómo funciona un organismo vivo, cómo funciona un pato, efectivamente, pero bueno, desde el punto de vista mecánico, ¿no? Y también se le fabrica todo lo que es un sistema digestivo, donde se muestra cómo es ese funcionamiento de los organismos, pero de la visión maquínica. Entonces esto pensado en la arquitectura, ¿no? Podemos verlo desde lo que sería la invención de las máquinas en los procesos constructivos, como pueden ser las grúas, como las poleas, ¿no? Que operan en la construcción, pero también, por ejemplo, puede ser no solamente la incorporación de lo mecánico desde la puesta en obra, sino también del mismo proyecto del edificio. Cuando nosotros lo pensamos desde la actualidad, por ejemplo, la integración de los ascensores, de los equipos de aire acondicionado, de acondicionamiento térmico, entre otras cuestiones que se pueden integrar, ¿no? Y entonces, empezando el mecanicismo, ¿no? Como corriente filosófica que surge en el siglo XVIII, y trataba de explicar la realidad como si fuera el mecanismo de la máquina, ¿no? La naturaleza y los animales se entendían como máquinas. Y entonces, también de lo que es dentro de esta visión mecanicista, es que podemos encontrar este ejemplo bastante particular, lo que es la torre Nagakin de Tokio, de Kiyo Kurokawa, ¿no? Dentro de lo que es la corriente de los metabolistas japoneses, en el cual acá el tema de la máquina surge más bien desde el proceso de creación, no solamente de esa integración de esas dos categorías que hablábamos de la construcción, la puesta en obra y del proyecto, sino que acá, bueno, propiamente la puesta en obra, pero en los procesos creativos de lo que es el edificio, ¿no? Y este edificio que trató de buscar como la adaptabilidad y la flexibilidad dentro de lo que es este optimismo tecnológico que surge en el periodo posguerra, ¿no? Se basa en dos ejes principales, donde se encuentra lo que es la circulación vertical, y intentar también como la estructura principal, a modo de montaje, de lo que van a ser distintas células, distintas cápsulas, que se fabricaban a pie de obra, con una forma bastante sugerente de lo que sería, por ejemplo, un lavarropas, y se enchufaba, como si fuera un lavarropas, a esa estructura para ir conformando lo que era el edificio. Esto se pensaba también de que se podía ir renovando, que a medida, por ejemplo, las familias se modificaran o crecieran, se podían integrar distintas cápsulas como para formar una de mayor tamaño, o que se fueran agregando, y sin embargo esto no sucedió por el elevado coste de puesta en obra de este tipo de construcción. Hoy en día, en realidad, cuando se le pregunta a la gente en Tokio qué es lo que piensan del edificio, es como que se encuentra obsoleto. La mayoría de las cápsulas están deshabitadas, hay poca gente que vive ahí, y la mayoría de las personas piensan que lo mejor sería demolerlo. No lo pueden demoler porque todavía, como hay algunas personas, están en contra de eso, y bueno, va como en esa disputa, pero es algo bueno, que ellos lo perciben como que deteriora a la ciudad. Acá pueden ver algunas imágenes de ese interior, ¿no? Todo como resuelto desde esa cápsula. Y podemos tener otra visión que va de la mano de lo que es la bibliografía también que incluimos, que es la famosa máquina de habitar de la que habla Le Corbusier. Entonces, dentro de lo que es el texto de Ojos que no ven, vale preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos viendo, o qué es lo que no ven los arquitectos?
¿no? Este texto que se escribe casi como un manifiesto en 1920, y que es una gran crítica hacia lo que es la arquitectura académica del momento, ¿no? Y habla de que, bueno, que es necesaria una renovación, pero una renovación siguiendo lo que es la técnica del ingeniero, ¿no? Y entonces, como proclama el tema de los paquebotes, ¿no? De los aviones, de los automóviles, ilustra las ideas con este tipo de piezas, como ejemplares a seguir, ¿no? Y entonces, dentro de lo que dice Le Corbusier, hay una parte y que dice, no, nadie niega hoy la estética que se desprende de las creaciones de la industria moderna. Cada vez más, las máquinas se diseñan con proporciones, juegos de volúmenes y de materiales, que muchas de ellas son verdaderas obras de arte, ya que suponen el número, es decir, el orden. El maquinismo, hecho nuevo en la historia humana, ha suscitado un espíritu nuevo, ¿no? Y ahí resalta el tema del espíritu nuevo, ¿no? Esa necesidad de un espíritu nuevo. Una época crea su arquitectura, que es la imagen clara de un sistema de pensamiento. Ingenieros anónimos, mecánicos metidos entre la grasa y el hierro de la fragua, han construido esas cosas formidables que son los paquebotes, ¿no? Y nosotros pensando en ese tipo de arquitectura, en sus características, podemos pensar, bueno, esta arquitectura con qué se asocia, ¿no? Con qué características. Bueno, podría ser como una arquitectura pura, limpia, clara, de mucha luz, ¿no? De esos conceptos entonces que son tan importantes, tan novedosos, tan apropiados a lo que es esta época en que se escribe este manifiesto, ¿no? En el periodo entre guerras, donde todavía hay un gran optimismo tecnológico, y habla como de la mano de esto de que, bueno, todos los hombres tenemos las mismas necesidades, y por lo tanto también la casa se podría percibir como esa máquina de habitar, ¿no? Y pensando como en esta arquitectura pura y clara, también se puede ver como esa arquitectura blanca que vamos a asociar también a varias de las obras de Le Corbusier. Pues él también, hablando de lo que es esa máquina de habitar, él habla de que, bueno, que todos los hombres tienen el mismo organismo y las mismas funciones, por lo tanto tienen las mismas necesidades, y la casa es un producto necesario para el hombre, y la casa es una máquina de habitar. Entonces, de la mano de esto podemos pensar, por ejemplo, en la Villa Savoy, que cumple como los famosos 5 puntos de Le Corbusier, y bueno, y se asocia también como esa arquitectura blanca, limpia, pura, donde predomina la iluminación, y donde, bueno, también tenemos lo que es esa azotea jardín y la famosa promenade de Le Corbusier, ¿no? Y entonces, bueno, en esa comparación también como que se inspira y toma parte de lo que es de lo griego, ¿no? Bueno, como así el Partenón fue apropiado a su época, ahora, bueno, en nuestra época se tiene que adaptar a esto de los automóviles, ¿no? Y en base de esto, también les doy un fragmento que me parece que es como muy ilustrativo de lo que explica Le Corbusier, de qué tendrían que hacer los arquitectos y cómo lo compara, ¿no? Con el automóvil. Y dice, si el problema de la vivienda, del departamento, se estudiase como un chasis, se debería mejorar y transformarse rápidamente en nuestras casas. Si las casas fuesen construidas industrialmente en serie como los chasis, se vería surgir rápidamente formas inesperadas, pero sanas, defendibles, y la estética se formularía con una precisión sorprendente, ¿no? Y bueno, después sigue hablando de que hay un espíritu nuevo, el espíritu de construcción y de síntesis, guiado por una clara concepción, ¿no? Y entonces, bueno, hace como esa comparación de la arquitectura con el auto, que bueno, más allá de cumplir también con sus especificidades de movimiento, ¿no? Sus especificidades de mecánicas, también tiene todo un tema de confort, de imagen que va asociado a eso, y bueno, la optimización desde esa industrialización también desde la economía, no como un juicio moral al respecto. Y ahora como último punto, y también uniendo los dos anteriores, ¿no? Cuando pensamos, bueno, lo mecánico y lo orgánico,
¿no? Y vemos que Le Corbusier en realidad hablaba del problema de que lo mecánico no se debe pensar desde lo orgánico, o sea, no es que hay que pensar quiero crear una máquina como un ave, sino que quiero crear una máquina para volar, y no como un ave, ¿no? Como el tema de pensarlo desde esa separación de la naturaleza y lo artificial. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de lo que sería el diseño digital, bien inspirado, podemos pensar como en esa diferenciación, ¿no? De lo que va a ser lo que surge desde lo que sería la primera revolución industrial, ¿no? de eso, como de lo mecánico, para pasar a lo que sería lo que algunos mencionan como Klaus Schwab, la cuarta revolución industrial, donde bueno, aparece lo digital, ¿no? El tema del diseño digital, entre otras cuestiones de robótica y fabricación digital. Entonces empieza la presentación con esta imagen, ¿no? Es una fotografía macro de las alas de una libélula, y viene a colación, por ejemplo, de este otro proyecto de Grimshaw, de Nicolas Grimshaw, ¿no? De DEM Project, que surge como una serie de cúpulas biológicas, ¿no? Estas cúpulas o estas formas que buscan la eficiencia, ¿no? Para albergar en su interior toda una serie de plantas, pero recreando lo que sería su hábitat natural, ¿no? Recreando como las composiciones dentro de lo que serían estas cúpulas, ¿no? Y también, como bueno, se puede encontrar alguna similitud con la famosa cúpula de geodésica de Buckminster Fuller, pero acá se basa un poco también como la imitación de las formas naturales. Es decir, ¿por qué aparecía la libélula antes? Bueno, porque mismo el autor habla de que se inspira en las formas que se encuentran en las alas de estos insectos, y también como que surgen, ¿no? Del suelo, casi como si fueran burbujas, ¿no? O sea, la forma que se acoplan, que surgen naturalmente, como mostrando esa, esa, es- eh, esa forma de adaptación que tiene este tipo de arquitectura, ¿no? Una especie de ecología natural en unas enormes cúpulas autosuficientes. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, cómo describir este tipo de arquitectura, es difícil tratar de describirlos sin usar una analogía orgánica, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en panales, en burbujas, en alas de libélula o en burbujas, estamos recurriendo a modelos de la naturaleza, ¿no? También tenemos como arquitectura que surge bastante antes, ¿no? El Estadio Nacional de Beijing, de Herzog y Meuron, digamos, en colaboración con el artista Ai Weiwei, que se inspira en lo que es el nido de un pájaro, ¿no? Y que bueno, se basa en esa estructura casi como una especie de maraña de piezas de metal, ¿no? Con algunas partes cerradas con este nuevo plástico de ETFE que también se usaba en las cúpulas de Grimshaw, ¿no? Y que bueno, funcionan también como formando una estética muy particular y de forma estructural, pero también funcional, ¿no? Alojando lo que son todas las circulaciones y las instalaciones en los intersticios de estas estructuras. Y entonces vemos claramente que también, además de cómo funciona, ¿no? Ese funcionalismo, esa forma responde a cómo funciona ese edificio, cómo funciona desde la función útil, pero también cómo desde la función estructural, cómo se sostiene. O si no, tenemos este otro tipo de edificios, como el White Reindeer Pavilion de Snoveta, ¿no? Que bueno, en esa serie de caminos, de rutas panorámicas que encontramos en Noruega, bueno, se inserta este pabellón que se inspira también en lo que es las formas orgánicas, pero aprovechando como las nuevas tecnologías de fabricación digital, más específicamente de CNC, es decir, acá se imprime por Computer Numeric Control, ¿no? Las distintas
piezas, se van fresando las distintas piezas de madera para conformar lo que es este interior de forma precisa, pero también recreando lo que serían las formas naturales, es decir, mediante esta serie de formas curvilíneas, en un material también natural como es la madera. Acá se ven algunas piezas donde se ve el perfil, cómo se van moldeando lo que son las distintas piezas para conformar lo que es esa superficie fluida del interior. Y yendo de la mano también de esta lógica, traigo a colación a Mary Oxman. Mary Oxman es una arquitecta estadounidense israelí, que es profesora del MIT Media Lab, más específicamente dirige el grupo Mediated Matter, ¿no? Donde se combina como arte, ciencia e ingeniería, y que habla de modelar también el proceso en lugar de modelar el modelo, ¿no? Modelar el producto, perdón. Entonces, dentro de lo que ella dice, ¿no? Habla de combinar, bueno, como tenemos lo digital y lo biológico, y cómo se puede unir esto entre lo que serían los bits y las células. Acá lo que dice ella es, por ejemplo, traducido: considero que la biología en sí misma es una forma de tecnología, es una tecnología húmeda, que despliega una serie de reacciones químicas para generar energía y permitir funciones vitales complejas. Solo que, en lugar de la lógica binaria digital, utiliza el ADN para codificar la funcionalidad. También, un poco de la mano de lo que dice acá, ella habla de que, bueno, que en realidad nosotros tenemos que aprovechar como estas nuevas tecnologías y dejar de pensar con la lógica de la mecanización de la industria, como pues figura acá la cadena de montaje del Forte, ¿no? Del modelo taylorista, para pensar en cómo se producen las cosas en la naturaleza. Cómo la arquitectura se puede pensar como si fuera un organismo, y cómo esto debe responder también a su entorno, ¿no? Es decir, dentro, por ejemplo, de lo que ella remite es: ¿podríamos capaz que fabricar robots que hagan seda? ¿No? Entonces, por ejemplo, en este proyecto, en Fibonacci Maravilla, que se expone en el Museo de Ciencia de Boston, hace como un prototipo inspirado en lo que serían las celosías clásicas de la arquitectura árabe, como conformando una especie de pared, de muro o de ventana, pero que oficia como filtro. Es decir, esta secuencia de Fibonacci como fractal genera un microclima interior, es decir, regula la cantidad de luz, la cantidad de aire, la dirección en que fluye en base a lo que sería el espesor, la forma, la densidad y el patrón, ¿no? Generando como estos distintos efectos en base a lo que es esta tecnología de fabricación digital. Entonces, también esto viene de la mano de algunos conceptos de lo que sería el diseño digital desde lo que es el diseño computacional, ¿no? Y si nosotros definimos lo que es diseño computacional, es la aplicación de estrategias computacionales para el proceso de diseño. Se emplean técnicas informáticas y software sofisticado que posibilita entonces un nuevo repertorio formal. Y acá primero se piensa como desde la forma, pero yendo un paso más allá, y acá también, por ejemplo, Colin Davis, que mencionábamos hoy, menciona como un gran avance, está el tema del diseño algorítmico, ¿no? El algoritmo pensado como una instrucción, ¿no? Por ejemplo, una instrucción también puede ser, por ejemplo, una receta de cocina, ¿no? Cómo hacer una torta. O sea, una instrucción es para lograr un determinado resultado, una serie de pasos para lograr un determinado resultado. La creación o variación de algoritmos refiere específicamente en este caso, en lo digital, al uso del código, o lo que se conoce como scripting language. Es decir, acá se basa en lo que es la programación para crear algoritmos que generan la forma. O sea, se piensa en el sistema que da lugar a la forma y no en la forma final, y en los procesos. Y entonces se elimina lo que serían las limitaciones geométricas de modelado en la máquina para hacer algo que se basa en lo que se va a conocer como paramétrico, ¿no? Lo paramétrico.
También tenemos como ciertas facilidades en este tipo de programación, lo que se conoce como programación visual, que aparece como bueno, hace un tiempo como un plugin en Rhinoceros, como Grasshopper o Dynamo para Revit, ¿no? Que permite, como dice, diseñar y desarrollar nuevas formas, pero con una interfaz mucho más sencilla, ¿no? Visual, consiste en una serie de nodos, que cada nodo representa un algoritmo, y bueno, se van vinculando, y en cada uno de estos nodos encontramos lo que son parámetros. Entonces, también una frase que me pareció apropiada a traer a colación es la que dice Colin Davis, que dice: el diseño algorítmico es un intento de hurtar algo de la magia de la forma emergente, imitando los procesos de la naturaleza. Entonces, como dentro de lo que sería esa frescura, esa espontaneidad que encontramos en los procesos, o que aparentemente en los procesos de la naturaleza, acá vemos cómo se pueden recrear de forma algorítmica, de forma matemática, desde lo que sería la interfaz digital, en este caso con programación visual. Este es un ejemplo con Grasshopper dentro de Rhinoceros, es un programa de modelado tridimensional. Y entonces, viendo que acá, dentro de lo que son estos algoritmos manejamos parámetros, vamos a cuestionarnos qué significa tener parámetros. Un parámetro significa trabajar dentro de, significa trabajar dentro de parámetros en un rango definido. Si se basa en algoritmos que definen un conjunto de normas, de reglas o leyes específicas para obtener un determinado resultado formal. Entonces, estamos hablando de procesos en los cuales la ventaja que tenemos hoy en día es que la informática manipula volumen de información tan grande que de otra forma no lo podríamos procesar rápidamente, y por lo tanto nos posibilita nuevos repertorios formales, pero también desde otras cuestiones más allá de la forma como función final, sino desde los procesos, desde cómo se crea y cómo ésta también después puede interactuar con el ambiente en el que se inserta. Entonces, la diferencia del modelado paramétrico y el modelado geométrico, y por eso la potencialidad de lo paramétrico, es que el modelado geométrico, como se puede dar en SketchUp, en 3D Max, en AutoCAD, modela directamente lo que es la geometría, podría ser como geometría descriptiva. Ahí tenemos una única forma inmutable que se crea. Sin embargo, cuando hablamos de software paramétrico, ahí se vinculan los parámetros con las dimensiones de esa geometría, y permite que variando simplemente un parámetro se pueda ajustar todo el ensamblaje de la geometría, casi como si fuera una especie de organismo. Y entonces en estos conceptos, donde también surge el estudio de Zaha Hadid, ¿no? Y quien hoy en día lo dirige, Patrick Schumacher, que es quien habla del parametricismo, ¿no? Y tiene como un manifiesto al respecto, se crea este tipo de diseños, ¿no? Donde se llega como al límite lo que es la experimentación con la fabricación digital. Esto es la silla Talus, que se expuso en la Galería de Milán, y en el cual se muestra como un plástico, que en realidad se imprime en 7 kilómetros lineales, se logra como este diseño casi escultórico de un objeto de uso como puede ser la silla, ¿no? La exposición se llamaba White in the City. También en esta exposición participaron varios arquitectos reconocidos, entre ellos Neri Oxman. Y algo que es importante, un concepto que es importante en este modelado paramétrico, es que, y la gran diferencia con el tema de lo industrial, es que se puede replicar la forma, pero desde la variabilidad. Es decir, tenemos un patrón de diseño original, es decir, sería como esa cadena de algoritmos, o como se dice ahí, ADN de partida, pero que después, en base a parámetros, puede dar lugar a un montón de formas completamente variadas. Es decir, cada diseño es único, sin implicar mayores costes. Entonces, como para terminar lo que es la presentación, acá ponemos a colación lo que serían los títulos de las distintas partes. Empezamos por lo que es la analogía orgánica.
¿no? Y ahí nos preguntamos si la forma sigue a la función, vemos de la mano de Sullivan y de Wright, como venía esta visión. Después la analogía mecánica, ¿no? Vista desde lo que es la perspectiva de Le Corbusier, ¿no? Y el optimismo tecnológico, desde la casa como máquina de habitar. Y después, para finalizar, una especie de combinación de las dos, pero con un paso más adelante, pasando de lo mecánico a lo digital, desde lo que sería el diseño digital bioinspirado, en base a lo que sería también los procesos que todavía se encuentran de forma incipiente en investigación. Por ejemplo, investiga Neri Oxman en cuanto a, por ejemplo, nuevos materiales para ir a favor de lo que es la sostenibilidad y en esa sinergia de vivir y adaptarse al entorno. Y entonces, para terminar la presentación con una cita extraída del texto de Fernández Galiano, la que concluye, ¿no? Le Corbusier y Wright, elegidos como ejemplos representativos de las poéticas mecánica y orgánica, comparten cómo se ve una nítida aceptación de la máquina funcional, aunque les continúe separando su actitud ante la máquina simbólica. Las arquitecturas de ambos, asumiendo el funcionalismo sin vacilación, localizan la polémica entre la máquina y la vida en un terreno resueltamente simbólico. Por lo demás, organismo y mecanismo resultan a todos los efectos equivalentes e intercambiables, las analogías arquitectónicas construidas sobre ellos. Y acá, nada más ni nada menos, que en realidad está poniendo como en el mismo plano lo que sería Wright y Le Corbusier, simplemente que desde el plano simbólico lo ejemplifican desde distintos aspectos, ¿no? Desde lo orgánico y lo mecánico, pero sin embargo, al momento de pensarlo desde lo que es la función, pueden ser intercambiables, es decir, más bien es un tema simbólico y no tanto aplicable. Muchas gracias.